hacerla simple y rápida. Vamos a cantar Caminos de mi tierra. Muy bien, ¿estamos? No. Muy bien, chicos, con toda la energía para crear el ambiente. Empezamos. La 19. Apaga el micrófono.
Muy bien. Señor Javier, ¿usted ahora mismo me está escuchando? Si puede hacer así con la manita. Sí, sí, Perfecto, muy bien, perfecto. Muy bien, muy muchas bien. gracias. Bien, antes de dar comienzo entonces a la guía que nuestro hermano mayor Javier, líder nacional de Chile, nos va a dar, les voy a pedir una oración entonces a Andy. ¿Te animas? Oramos. Les parece usted, les parece verdadero, se hizo la eternidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Padre, estar aquí todos reunidos en la seminario de 21 días para compartir, escuchar la guía interna de nuestro hermano mayor, Javier Serra, el líder nacional de Chile, Padre. Esperemos que a cada uno de sus hijos amados le llegue este contenido, de que puedan abrazarlo más a usted, que puedan tenerlo más presente a usted y, y que realmente sea de gran provecho este tiempo. Por favor, le pedimos que nos acompañe, que nos invite, que esté con nosotros. Le invitamos a usted para que sea partícipe. Sin nada más que decirle, formamos esta oración en nombre de todos aquí presentes, en nombre del Padre de Dios. Gracias, Sandra. Muy bien, antes de dar comienzo, primero agradecer toda la actitud, ¿no? Y el esfuerzo que están haciendo todos ustedes, ¿no? De estar cumpliendo la rutina del seminario, ¿no? Estar siempre buscando a Dios, ¿no? Y como el día de ayer vimos una hermosa guía de nuestro hermano mayor Raúl, ¿no? De acá de Uruguay. A lo largo de la semana también vamos a estar recibiendo a hermanos muy experientes, muy mayores. En este caso tenemos el privilegio de tener un líder nacional de Chile, ¿no? Dentro de la misma subregión. Entonces, por favor, pido que no perdamos ese espíritu, ¿no? De tratar siempre de buscar a Dios detrás de las palabras de nuestros hermanos. Seguro tienen muchas cosas, muchas enseñanzas que puede que sean nuevas para nosotros o puede que en algún momento lo hemos escuchado, pero siempre ellos van a terminar siendo un canal de Dios, ¿no? Entonces, por favor, tengamos ese corazón, ¿sí? Abierto, predispuesto a querer aprender. Recuerden que más tarde nosotros vamos a estar compartiendo algunas reflexiones, así que por favor estén muy atentos, ¿sí? Para que entre nosotros también estemos aprendiendo, ¿no? De qué es lo que estamos escuchando de Dios, ¿sí? Entonces, antes de darle paso a nuestro hermano mayor, Javier Sierra, eh, el título, ¿no? De su guía es la importancia de la unión con la figura central. Ahora sí lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy buen día, hermanos, hermanas. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, ok, muchas gracias. Voy a colocar mi cronómetro porque si no me voy a arrancar con el tiempo. Tengo 1 hora para compartir con ustedes este tema. En primer lugar, felicitarlos por estar realizando seminarios de 21 días con este nuevo sistema online, que es muy interesante. Esperamos acá en Chile también organizar algún seminario parecido más adelante. Esta conferencia voy a compartir pantalla. ¿Me habilitas? Si me habilita la compartir pantalla, ahí voy a compartir con ustedes un tema que para mí fue extraordinario, extraordinario realmente. El año 2009, yo era pastor en Brasil y me tocó participar de un seminario de 7 días donde el presidente Koichi mostró el curso Fórmula de una perspectiva totalmente diferente de como yo lo conocía. Para mí el curso Fórmula, que se origina cuando me torno un miembro interno, básicamente estaba enfocado en la recaudación de fondos y el testimonio. Para mí, en esa época, antes de participar de este seminario de 7 días. Pero el presidente Koichi introdujo una visión completamente diferente de lo que es vivir
practicando el curso fórmula, aprovechando todas las circunstancias que voy a tener dentro de ese curso fórmula, dentro de la vida de miembro interno, en mi relación con la figura central. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes para que entiendan que cada situación que yo viva como miembro interno es una oportunidad para eliminar las naturalezas caídas. No me refiero a la naturaleza caída individual, tal vez que yo tenga de ser una persona de mal carácter, no, a las naturalezas caídas que heredamos de Satanás. El curso fórmula es una estrategia que establecieron los padres verdaderos para poder eliminar conscientemente las naturalezas caídas. Y es una conferencia muy larga, entonces voy a tratar de avanzar y quedar en la mitad. Tal vez más adelante voy a poder compartir la otra parte, pero es muy interesante. Entonces analicemos en profundidad el curso fórmula. Déjeme aquí, ahí sí. Voy a colocar aquí solo un momento para poder verlos a ustedes. Ahí sí. Entonces en el curso fórmula es único, pero hay varios puntos de vista para presentarlo. Podemos elaborarlo o abordarlo de varias maneras, pero la finalidad es la misma. La finalidad del curso fórmula es la perfección del amor. Entonces vamos a repasar un poquito el proceso a través del cual el ser humano debe caminar para poder restaurar su naturaleza original. Este gráfico ya ciertamente ustedes lo han visto varias veces. Adán y Eva, si no hubieran caído, hubieran alcanzado la perfección. En otras palabras, no tendrían naturaleza caída. Pero debido a la caída, ellos cayeron bajo el dominio de Dios, heredaron la naturaleza caída y por lo tanto el ser humano debe, como muestra esta flecha, debe caminar en un sentido inverso hasta restaurar la posición original. Mire lo que dice el principio. El hombre caído, aquí en amarillo, necesita eliminar la naturaleza caída y el pecado con el curso de separación de Satanás, que es el curso de indemnización. Entonces, pasando por este proceso en reverso, debemos restaurar eliminar la naturaleza caída. Lo que no se puede eliminar en este periodo de restauración es el pecado original, porque el pecado original lo debe solucionar el Mesías. Hasta llegar a la posición donde nos encontremos con el Mesías, debemos cumplir nuestra responsabilidad de eliminar al máximo la naturaleza caída. Dice, al mismo tiempo que necesitan desenvolver el corazón original, necesitan disminuir el pecado y la naturaleza caída hasta volver a la situación que Adán y Eva estaban inmediatamente después de la caída. Solamente con el pecado original, que es algo que el Mesías solamente puede resolver, sin naturaleza caída, ojalá, sin pecado colectivo, hereditario e individual, y con el corazón original desarrollado hasta la edad de 14 años, que era la edad donde aproximadamente Adán y Eva cayeron. Ese camino de retorno está establecido en... A ver, voy a tratar de colocar un puntero aquí. Ese camino es que es el camino del curso fórmula que nosotros debemos seguir y tratar de limpiarnos lo máximo posible. Entonces, en resumen, durante este proceso de práctica del curso fórmula, lo primero que debemos hacer es pasar por un curso de separación de Satanás. Segundo, restaurar el nivel de perfección en el periodo de crecimiento que fue aquí donde Adán y Eva cayeron. Luego, conectarnos con el Mesías. Luego, seguir el nivel de perfección imitando al Mesías. Y quinto, perfeccionar la finalidad de la creación. Lo que vamos a ver ahora es este periodo aquí. ¿Cómo yo puedo darle un sentido lógico al curso fórmula que no sea meramente recaudar fondos o dar testimonio? ¿Cuál es
la estrategia que existe fuera de esas dos actividades para que yo pueda aprovechar al máximo mi curso de miembro interno y eliminar mi naturaleza caída. Eso es lo que yo quiero presentarles y fue lo que a mí me causó tremendo impacto porque pude analizar que el curso fórmula que yo hice antes del seminario, en 20, 25 años, no tuvo un efecto positivo porque no entendía el significado del curso fórmula. Entonces vamos a ver, en primer lugar, qué son las naturalezas caídas. Yo quiero que con estos puntos que voy a compartir con ustedes podamos analizar no solo como explica el principio divino digamos, de forma muy simple, sino que podamos identificar la naturaleza caída dentro de mí, en el día a día, dentro de mí. Tenemos que entender esto primero para entender el curso fórmula. Bueno, básicamente, y lo voy a explicar en detalle seguidamente, la naturaleza caída que heredamos de la caída fueron cuatro naturalezas caídas. La primera, se falló en tomar el punto de vista de Dios, se abandonó la posición propia, se invirtió el dominio y se multiplicó el acto criminoso. Son cuatro naturalezas caídas. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿eso en qué se aproxima a mí? ¿Cómo yo puedo ver si estoy actuando dentro de una de esas cuatro naturalezas caídas? Por ejemplo, ¿cuándo yo fallo en tomar el punto de vista de Dios? ¿Cuándo yo estoy abandonando mi posición? ¿Cuándo estoy invirtiendo el dominio? ¿Cuándo estoy multiplicando el acto criminoso? Esto es muy importante, porque si yo consigo identificar cuándo aflora, cuándo aparecen estas naturalezas caídas en el día a día, en la práctica, no solo en la teoría cuando doy conferencia, en la práctica, cuando yo estoy manifestando alguna de esas naturalezas caídas, va a ser muy importante para aprovechar al máximo el periodo que ustedes estén realizando su curso de miembro interno. Vamos a analizar la primera. La primera naturaleza caída es fallar en tomar el punto de vista de Dios. Lucifer no pudo ver a Dios en sus nuevas figuras centrales, que eran Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, desde el punto de vista de Lucifer, cuando Dios terminó la creación y los colocó como el centro del jardín del Edén, ellos se tornaron sus nuevas figuras centrales. ¿Por qué Lucifer no pudo ver a Dios? Por una razón muy importante. Porque Lucifer también tenía libertad de juzgar y comparar. Los ángeles también tenían esa habilidad de juzgar. Es decir, ellos tenían esa capacidad que nosotros tenemos también de juzgar, de analizar, de comparar. Y Lucifer comparó a Adán y Eva ¿con quién? Con él mismo. Mire qué interesante, algunas veces nosotros también estamos comparando, juzgando o criticando consciente o inconscientemente a los demás basados en nuestro propio punto de vista o estándar. Eso es parte de la naturaleza heredada por la caída. En la vida de fe, jóvenes, debemos cada día ser más sensible a cómo se manifiestan las naturalezas caídas. Yo muchas veces, a pesar de que tengo ya más de 30 años en la iglesia, muchas veces detecto cuando comienzo a rotular o a juzgar a las personas sin siquiera haberlas conocido. Comienzo a colocarles rótulos. Yo creo que toda la gente hace así, ¿no? Porque es algo que heredamos de la naturaleza caída. Ahí ya ustedes pueden observar cómo se manifiesta esta naturaleza heredada por Lucifer. Lucifer comparó, vio los privilegios, la posición y belleza que tenían sus nuevas figuras centrales con respecto a Dios y hacia él mismo, y las comparó con su propia situación. Siendo así, ¿qué es lo primero que yo siento cuando aparece, por ejemplo, una persona joven como figura central, con gran talento, que arrastra la admiración y el reconocimiento de los demás? ¿Qué es lo que yo siento inmediatamente? Traten ustedes de analizar lo que han vivido hasta ahora, aquí en la iglesia, en la federación, y traten de recordar qué es lo que sintieron cuando ustedes vieron frente a ustedes algún hermano o hermana con un gran talento, con un brillo espectacular, diferente a mí.
¿Qué es lo que yo sentí en ese momento? ¿Sentí que espontáneamente y honestamente deseo felicitarla? ¿Sinceramente deseé expresarle mi admiración por su gran talento y darle un abrazo? ¿Deseé unirme a ella para aprender de sus cualidades? ¿Será que yo sentí eso de forma natural, espontáneamente puro? ¿O, por el contrario, consciente o inconscientemente, sentí cierta envidia por no ser yo quien esté recibiendo ese amor y admiración? ¿Será que comencé a buscar aspectos negativos en esa persona para descalificarla y de esa forma tener una justificativa para no reconocer su valor? Todo eso internamente me refiero, ¿no? Toda esa situación, esa lucha, ese conflicto es interno. Eso es en fracción de segundos. Yo puedo estar pensando de forma muy sincera en reconocer a esa persona como alguien maravilloso y felicitarla, o al mismo tiempo puedo estar en una tremenda lucha, sintiendo este conflicto y buscando aspectos negativos en ella para justificar así el hecho de que no es tan importante, de que no es tan capaz. Vean ustedes ahí, vayan analizando cómo la primera naturaleza caída está dentro de nosotros de forma eh, implícita. Luego, si Lucifer hubiera superado esa fase de aceptación de Adán y Eva, negando su propio punto de vista, ciertamente habría podido ver a Dios a través de su unión de corazón con ellos. Es decir, si Lucifer hubiera superado su conflicto, él hubiera podido, al final del día, ver a Dios realmente a través de Adán y Eva. Entonces, cuando negamos nuestro limitado punto de vista y prejuicio al relacionarnos con los demás o con la figura central, y de forma sincera nos unimos a él o ella, apreciando el valor que tiene, podremos entender su corazón y heredar sus atributos y cualidades. Siendo así, después de un tiempo, nunca podríamos desear cosas malas para esa persona, ¿no? Entonces, hay varios requisitos para poder superar esa fase que me hace difícil debido a mi carácter natural de no unirme con la figura central tan fácilmente, especialmente si es una figura central difícil, de negar mi naturaleza, mi punto de vista y después de un tiempo unirme con ella, aprender de ella, heredar su corazón. Si Lucifer hubiera seguido ese camino de autonegación, de unión con Adán y Eva, no habría surgido ninguna naturaleza caída. Entonces aquí se para todo. Aquí ya no hay segunda naturaleza, tercera, cuarta, porque la segunda naturaleza es consecuencia de la primera. La tercera naturaleza caída es consecuencia de la segunda y de la primera. Y la cuarta naturaleza caída es consecuencia de la tercera, que a la vez es de la segunda y que a la vez es de la primera. Entonces, la primera naturaleza caída es fundamental para que no se dé continuidad a una cadena de situaciones que me van a llevar finalmente a hacer lo que voy a explicar aquí más adelante. Sin embargo, Lucifer no se unió con sus nuevas figuras centrales, lo que dio como resultado la segunda naturaleza, que es abandonar la posición propia. Bueno, si yo no me uní con la figura central porque encontré muchas justificativas, entonces automáticamente va a aparecer la segunda naturaleza caída. Una vez que Lucifer no vio a Dios en sus figuras centrales, no sentía la necesidad de respetarlos como representantes de Dios. Mire qué importante esto. Cuando he encontrado justificativas suficientes para no unirme a la figura central, el segundo paso es comenzar a sentir que la posición de la figura central y sus palabras como figura central ya no tienen valor para mí. Si yo estoy sintiendo ya de que por el prejuicio y por los rótulos que le puse a la figura central, todo eso sucediendo internamente, en mi mente, inmediatamente ya no respeto profundamente las palabras que dice ni su posición como figura central. Y comenzaré a sentir cierta superioridad hacia la figura central a partir de ahí. Y esto irá aumentando mi crítica y mi desunidad de corazón con la figura central.
Como resultado, aparecerá la tercera naturaleza caída, que es la inversión del dominio. En este nivel todavía el conflicto es interno, no está sucediendo dentro de mí, está sucediendo dentro de mi corazón, no se manifiesta todavía externamente. Entonces aparece, si voy siguiendo ese proceso de naturalezas caídas, voy a encontrarme en algún momento ya en el tercer nivel, que es cuando Lucifer ya encontró todas las justificativas suficientes hacia su figura central, justificativas negativas, puntos negativos. Entonces ya se establece la tercera naturaleza caída, donde se invierten los roles de figura central. Entonces, en esta etapa, Lucifer desafía directamente a Dios, colocándose él en la posición de Dios y figura central de Adán y Eva. Vamos a ver cómo sería si yo estuviera en el curso Fórmula ya en esta etapa de total desunidad con la figura central en el corazón, sin respetarlo. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando no he podido ver a mi figura central como representante de Dios para mí, internamente ya he creado una distancia de corazón hacia ella. Los síntomas de esta etapa que ahora comienzan a ser visibles a través de actitudes son una manifestación gradual de rebeldía y desobediencia hacia las direcciones que da la figura central. Cada vez que la figura central me da una dirección y no la acepto, e incluso propongo mi idea, oh hermano, sabe que yo sé que usted es figura central, todo, pero mire, piense de esta forma mejor porque esto es mejor que lo que usted está diciendo. Cuando yo estoy en esa etapa de interrumpir la dirección que la figura central está dando, y obviamente cuando estoy en este nivel, cualquier palabra que yo diga está empapada con un sentimiento de resentimiento y de rebeldía, por lo tanto ya no es una ofrenda correcta. Entonces ese es el síntoma en esta etapa, cuando ya estoy colocándome en una posición de rebeldía contra la figura central. Entonces dice, inclusive me rebelo o critico la dirección que la figura central le está dando a los miembros. Inclusive yo no solamente me opongo a lo que la figura central me dice, sino que también interfiero en lo que la figura central está diciéndole a otros. Imagínense, porque es la tercera naturaleza caída, que es invertir el dominio, es decir, yo me estoy colocando, saliendo de la posición de objeto a la posición de sujeto. En esta etapa incluso discuto con la figura central y trato de imponer las razones de por qué no hacer lo que dice y por qué hacer lo que yo digo. Entonces es una situación peligrosísima. Cuando estoy en esta etapa, yo como Javier, que estoy invirtiendo el dominio, el motor que va motivando toda esta circunstancia es lo mismo que Lucifer, falta de amor, comparación, falta de amor. Y si no hago algo, cuando estoy detectando estos síntomas, si no hago algo, estaré influenciando al resto de los miembros contra la figura central, lo cual es la expresión de la cuarta naturaleza caída, que es multiplicar el mal. Entonces, cuando esto ya tomó fuerza y voy caminando hacia el cierre del círculo de las cuatro naturalezas caídas, esta cuarta etapa es la más peligrosa, porque la primera naturaleza caída y la segunda son internas, es una lucha interna que se puede superar negándose a sí mismo, pero cuando pasé a la tercera, de invertir el dominio, de rebatir a la figura central, ya no tengo esa conexión de corazón con Dios, estoy influenciando a los miembros, colocándome yo como figura central, colocando en conflicto a los miembros con la figura central. En la naturaleza caída 3 y 4 ya estamos entrando en una área muy peligrosa. En esta área, en esta etapa, Lucifer estaba lleno de odio hacia Dios, por lo que buscó destruir su creación, corrompiendo a Adán y Eva y así dañar lo más profundamente el corazón de Dios. Lucifer incluso influenció, dice la Biblia, a 1/3 de los ángeles. Imagínense el nivel de destrucción que se produce
siguiendo estas naturalezas caídas dentro de un centro. Yo se los digo esto por experiencia propia. Yo mismo estuve muchas veces en esa posición de rebatir a la figura central, a mi líder nacional, pelear con él, y al final se produce un caos y hay mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos encontramos en ese nivel, nuestro corazón está totalmente cerrado hacia la figura central. Estaremos siempre criticándola, quejándonos y multiplicando sus puntos negativos hacia otros hermanos y hermanas. Es una etapa muy difícil, pero no imposible de superar dentro de la providencia de la restauración a través del curso fórmula. Para eso existe el curso fórmula, para detectar este proceso que sigue mi naturaleza caída y poder cortarla, ¿no? Como decía Koichi, el presidente Koichi de Brasil decía, identificar cuando el pescado sale, cuando sale dentro de nosotros, cortarlo por la mitad, ¿no? Matarlo inmediatamente, antes de que se manifieste. El curso Fórmula nos enseña de esa forma cómo cortar esa naturaleza caída. Es más, si entiendo la primera naturaleza caída y lo que no debo hacer, podré evitar avanzar en las demás naturalezas caídas. Entonces, ¿dónde entra el curso Fórmula en todo este proceso? ¿Cuál es su importancia para ayudarme a eliminar las naturalezas caídas y restaurarme como hijo verdadero de Dios sin naturaleza caída? Esto que acabé de mostrarles a ustedes desde otro punto de vista, hay que pensar en uno mismo, ¿no? Traten ustedes de pensar cuándo yo manifesté en algún momento esa falta de unión con la figura central, criticándola, y va alimentando un prejuicio, va colocando etiquetas negativas, todo eso me va sirviendo para justificar mi no unirme con ella, luego comienzo a multiplicar esa queja o esa crítica con los demás, luego coloco a los demás hacia la figura central o hacia mi líder también de equipo. Vayan ustedes pensando, porque esto todos lo hemos hecho. Esto es parte de la naturaleza heredada por Satanás. Entonces, de esa forma yo quería que ustedes pudieran ver las 4 naturalezas caídas manifestadas en mi propia vida, en el día a día. Entonces, vamos a analizar aquí un poquito. El curso Fórmula es muy importante porque es un sistema que vuelve a recrear las circunstancias a través de las cuales se dio origen a esas 4 naturalezas caídas, colocándome a mí como representante de Lucifer, la posición de Caín, frente a mi figura central en representación de Adán, o de Abel y de Dios. Entonces, cuando yo me torno miembro interno, y esto también se puede aplicar conscientemente en el trabajo, en los estudios, cuando tienes tu líder, también lo mismo. Tú puedes ser consciente de aplicar este sistema que estás aprendiendo ahora cuando tengas siempre un líder encima tuyo. ¿Cuál debe ser tu actitud? Eso es lo que yo quiero explicar ahora a ustedes. ¿Cuál debe ser mi actitud? El curso Fórmula, por lo tanto, tiene como objetivo ayudarme a descubrir y eliminar mis naturalezas caídas que heredé de Lucifer y que aflorarán en el proceso de unión con mi figura central, pasando por 8 niveles de corazón. Entonces, mire qué importante esto. Dios me va a mostrar la relación que tiene conmigo a través de mi figura central. Vamos a ver cómo sucede este fenómeno. Aquí estoy yo, entre mí y la figura central, una vez que se decreta espiritualmente que tú comenzaste el curso Fórmula, para Dios hay un momento de partida. ¡Pah! Significa entonces que tienes que estar preparado porque Dios te va a hacer pasar por situaciones de corazón para que puedas unirte con la figura central pasando por 8 niveles de corazón hacia ella. Padre dijo que en el curso Fórmula la unión con la figura central vale más que un ayuno de 40 días. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien aquí ya ha hecho un ayuno de 40 días? Yo máximo 12 días. 40 días no imagino. ¿Cómo puede ser que la unión con la figura central valga más que un ayuno de 40 días? Para que ustedes vean la importancia inmensa que tiene la victoria de unión entre yo y mi figura central. Todos los seres humanos deben pasar por el curso Fórmula para recrear al Adán original en sí mismo, y no solamente para recaudar fondos y traer algún resultado externo para la iglesia.
yo tenía ese concepto antiguamente, ¿no? Yo hice mi curso de miembro interno, mi curso fórmula. Si ustedes le preguntan a la mayoría de los hermanos antiguos, ellos dicen, sí, yo ya hice mi curso fórmula de miembro interno, recaudé fondo en Italia o recaudé fondo de testimonio. No es eso. ¿Cuántos años de iglesia tiene un miembro? No importa. Lo que importa es si a través de esos años consiguió o no restaurar su naturaleza original que aparece cuando elimino las naturalezas caídas. Veamos algunos ejemplos de estar viviendo el curso fórmula, algunos ejemplos y ustedes después pueden conversar entre ustedes si han pasado por estas situaciones. Veamos algunos ejemplos de las señales que aparecen cuando Dios y Satanás comienzan el juego. Recuerden que el hombre está en una posición intermedia entre Dios y Satanás, ¿no? Entonces, cuando yo me determino a comenzar el curso fórmula, va a comenzar una situación particular donde me voy a sentir diferente. Eso es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Entonces, cuando comienza el juego, Koichi, el presidente Koichi, dijo juego, es decir, cuando yo entiendo que ahora estoy en una posición de falta de amor, inteligentemente yo debo pensar, wow, ahora Dios me está observando, Satanás me está observando qué actitud yo voy a tener, si voy a ponerme en la posición de ver a Dios a través de la figura central o me voy a revelar. Dios y Satanás van a observar cuál va a ser mi actitud. Dios siempre nos hace sentir en qué posición nos encontramos en la relación a Él por medio de la figura central basados en los 8 niveles verticales de corazón. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, mire, esto yo lo viví muy claramente. Yo creo que la mayoría de ustedes en algún momento también. Cuando un invitado nuevo entra en la iglesia, el primer día se siente muy amado y entendido, principalmente por la figura central, por el pastor, por los hermanos. Hay amor hacia esa persona de todas las direcciones. Pero luego algo sucede así, algo sucede, y Dios lo coloca en la posición de corazón correspondiente, es decir, en la posición de siervo para la figura central, para así comenzar a crecer en el amor y en el corazón. De repente la figura central, de una forma, se podría decir casi sin sentido, dice una palabra que le hiere el corazón a esta persona que hasta ese momento se sentía muy satisfecha con el amor y el reconocimiento que estaba pasando. De repente, la figura central o mi líder de equipo dice algo que me hiere profundamente. Cuando sucede eso, yo debo estar consciente de que Dios me está indicando la posición que yo tengo en relación a Él. Vamos a ver. Si yo entiendo el curso fórmula, debería saber que cuando sienta falta de amor, significa que Dios comenzó a indicarme cuál es mi relación hacia Él a través de la figura central, la cual puede ser un ejemplo, me habló duro en ese momento, me hirió el corazón. Si yo tengo una actitud de comenzar a cerrar mi corazón y comienzo a entrar en este proceso de multiplicar la naturaleza caída, las 4, significa que no entendí todavía. Pero si la figura central me dio una dirección que hirió mi corazón sin que él sepa, él no sabe lo que está pasando dentro de mí, y me hiere internamente, yo debo detectar, wow, aquí está, estoy sintiendo algo hacia la figura central, estoy sintiendo rabia, ya no me siento bien con él, estoy sintiendo algún resentimiento, alguna rabia, ya no lo quiero mucho como antes. Y a partir de ahí vas a sentir que se produce un distanciamiento con la figura central. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te está indicando que tu curso comenzó ahora de restaurar los 8 niveles verticales. Los 8 niveles verticales son siervo de siervo, siervo, hijo adoptivo, hijo, hijo verdadero, padre, madre y Dios, ¿no? Entonces, cuando yo voy a comenzar mi curso, Dios me va a colocar en mi respectiva posición hacia mi figura central para que yo vaya creciendo gradualmente en mi unidad con Él hasta conquistar la unidad de corazón con mi figura central. Como soy inteligente, porque sé que dentro del curso de miembro interno debo eliminar mi naturaleza caída, no me quejaré, no me voy a quejar. Mi líder me retó, me dijo algo y él ni siquiera sabe, ni siquiera se da cuenta que yo estoy con rabia, no importa, yo soy inteligente,
no me voy a quejar, no voy a reclamar, porque entiendo que Dios desea que me posicione en la etapa de siervo de siervo. Dios me está indicando aquí que yo debo comenzar en la posición de siervo, para relacionarme con Él, con Dios. De tal forma que a partir de ahí comience a subir conquistando el corazón de la figura central, pasando por los 8 niveles de corazón. Piensen ustedes, jóvenes, que siervo de siervo, en la escala del amor, el siervo de siervo casi no existe imagínense ustedes en la época medieval, ¿no? En la época medieval está el señor del fondo, ¿no? El que controla ahí la estancia, el ganado, los esclavos, todo eso. Y este señor, el dueño del fondo, tiene siervos. Siervo es alguien muy distante del corazón del amo. Y además yo debo colocarme en la posición de siervo del siervo. Es decir, yo no existo para la figura central, no existo para ese amo, para ese señor del fondo, ¿no? de esa comarca. Padre verdadero, él siempre que tenía que hacer una gran restauración, él se posicionaba absolutamente en primer lugar en la posición de siervo de siervo. El siervo de siervo no tiene existencia. Padre verdadero dijo existencia cero. No tiene existencia. A partir de ahí, de la no existencia, yo debo comenzar a existir apareciendo un poco más, conquistando mi relación de corazón con el líder, con la figura central. Entonces, por ejemplo, si yo hago un curso fórmula de 7 años, este debería ser el proceso, haber negado mi yo muchas veces, con varias figuras centrales diferentes, ya tener perfeccionado esta capacidad de eliminar la naturaleza caída de raíz. Me torno un profesional de unirme con figuras centrales diferentes, me pueden hablar duro, me pueden decir cosas, pero yo sé que cada vez que una figura central me dice algo, Dios me está indicando la posición que yo tengo. Entonces yo encuentro mi yo original y crezco y tengo un buen resultado. Vean esta flecha aquí: en 7 años hice un curso fórmula perfecto, nunca critiqué, nunca quejé, o si me quejé, o si critiqué, lo fui superando, fui dominando esa naturaleza hasta eliminarla completamente. Pero si yo no hago el curso fórmula correctamente, vean aquí esta flechita al lado, si mi curso fórmula es de esta forma, y quedé casi en el mismo lugar donde comencé, significa que el resultado final va a ser un fracaso. Y eso va a repercutir también en la bendición. Cuando yo tenga que unirme con mi nueva figura central, que va a ser mi esposa, mi esposo, porque a ellos también los voy a colocar como mis nuevas figuras centrales a las cuales debo unirme para conseguir la unidad absoluta a nivel familiar. ¿Entiende? Entonces el curso fórmula de negarse a sí mismo, de unirse, se aplica en todo. Lo importante, jóvenes, es que cuando yo detecte que la figura central o el líder me dijo una palabra dura sin que él sepa, porque el líder muchas veces no tiene la menor idea que su palabra afectó profundamente el corazón del miembro, porque Dios utiliza esa circunstancia a través del líder para mostrarte a ti que debes comenzar la posición desde la posición de siervo para ir subiendo hasta llegar a la completa unidad con Dios a través de la unidad con la figura central. Si tú entiendes eso, vas a poder hacer tu curso fórmula sin problema. Nada va a poder avalar tu fe. Nada va a poder dejarte tan triste que te vas a ir de la iglesia, que vas a abandonar la vida pública porque alguien me habló mal. Fíjense ustedes que los años que tengo de iglesia son 31 años, 32 ahora, muchos miembros se fueron por problemas, por falta de unidad con la figura central, porque la figura central habló así o habló así. Entonces, es un tema muy importante entender la estrategia de Dios. Algunas veces un hermano, quien se encuentra todavía en una posición de siervo de siervos, en su relación con la figura central, quiere dar una opinión sobre algo a la figura central, pero ésta no lo escucha o simplemente lo ignora. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Aparece un miembro recién llegado, una persona que todavía no tiene mucho fundamento,
y en medio de una reunión, ese hermano, sin tener todavía ninguna relación con la figura central, recuerden que siervo de siervo está distante en relación con la figura central, se para y comienza a dar una guía. ¿No pasa muchas veces que aparece alguien por ahí despistado, se para en medio de una reunión importante y comienza a dar su guía? ¿Qué sucede? Sucede un fenómeno espiritual. La figura central simplemente lo ignora y Dios tapa los oídos de la figura central. ¿Por qué? Dice este miembro, ¿no? ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie estoy dando una inmensa opinión estratégica que va a salvar el mundo, pero ¿por qué nadie me escucha? Porque está centralizado en sí mismo, porque Dios está mirando la separación de Satanás que yo estoy teniendo, es decir, ¿me estoy negando o no me estoy negando? La separación de Satanás significa que yo me uno con mi Abel. La actitud de la figura central hacia el miembro que da su opinión es establecida por Dios en su relación de amor hacia ella, pero Dios y Satanás saben lo que está pasando, perdón, en la mayoría de los casos la figura central no sabe lo que sucede en el corazón del hermano, pero Dios y Satanás saben lo que está pasando en el corazón del miembro y está observando si con esta prueba se unirá con Dios o no. Muchas veces cuando sucede este fenómeno de que un hermano que tiene brillantes ideas, entre comillas, da su opinión, nadie lo escucha, inclusive alguien lo reta, le dice, quédate callado, mira. Nadie se importó realmente en su idea. Muchas veces ese miembro se fue de la iglesia, ¿no? O quedó profundamente resentido porque pensó que él tenía una idea maravillosa, pero Dios no estaba interesado en su idea. No es la idea lo más importante. Dios y Satanás están observando si yo me voy a comportar como un verdadero Abel, uniéndome a la figura central humildemente en la posición de siervo todavía, o si me voy a poner arrogante como Satanás para que Satanás me reclame. Si supera con humildad la indiferencia de la figura central y finalmente se une con ella, entonces, después de un periodo de tiempo, al dar la misma opinión de forma extraordinaria, mire lo que sucede, jóvenes. Este mismo chico que dio su opinión en una reunión, nadie lo escuchó, se sintió mal, pero se quedó callado, se mordió la lengua, perseveró, comenzó a subir de la posición de humilde, unidad con la figura central, siempre con la boca calladita. De repente él siente que hay confianza con la figura central lo invitó a comer helado. ¡Bah! ¿Qué sucedió? Esta figura central nunca me invitó, nunca conversó y de repente me invitó a comer helado, me comenzó a preguntar sobre mi vida, sobre mi fe. Cuando sucede eso, es una señal de que ya conquistaste tu relación con la figura central. Y mira qué interesante, cuando tú le dices a esa figura central la misma idea que tú diste antes, la figura central dice, ¿por qué no dijiste eso antes? Tu idea es extraordinaria. Entonces uno dice, wow, what? ¿Qué pasa? Entonces ahí yo entiendo que porque mi figura central no me escuchaba, era porque todavía no tenía una relación de corazón con ella. Una vez que conseguí unirme con la figura central, después de un periodo de tiempo, se estableció una condición de corazón de padre e hijo y pude dar mi opinión y ser escuchado. Es muy importante, jóvenes, esto sucede mucho con la relación Occidente y Oriente. En Oriente se respeta mucho la relación vertical, ¿no? Es muy mal mirado cuando una persona que no tiene una relación de padre e hijo con la figura central interrumpa abruptamente alguna conversación de hermanos mayores y de su opinión, ¿no? Especialmente en Corea, ¿no? Que es una cultura muy, muy centralizada. Entonces yo si entiendo esto voy a poder evitarme problemas, sufrir menos en mi corazón y preparar una estrategia para ir conquistando mi relación con la figura central. Entonces cuando un miembro se siente ignorado por la figura central, debe conquistar la posición con pruebas, buscando cumplir en todo, con obediencia, ¿ok? Dios me mostró que estoy distante de la figura central, estoy en la posición de siervo, por lo tanto mi estrategia va a ser obediente.
En la posición de siervo, debo recibir órdenes y responder con resultados, ¿ya? Eso es la meta de mi relación con la figura central. Cuando él me dé una dirección fríamente, siempre lo voy a sentir frío en esa posición, voy a cumplir, voy a traer resultados. Y en esa posición, la figura central solo cobrará resultados y no dará amor o reconocimiento. Entonces te vas a esforzar, vas a trabajar, vas a traer resultados, vas a sentir que la figura central no le importa tu sacrificio. Inclusive puede decir, como sucede muchas veces, este grupo de hermanos consiguió esta victoria, pero en el fondo fuiste tú la que hiciste el trabajo. Es decir, todavía tienes que negarte completamente. Después de un tiempo, la figura central, como sucedió en algunos ejemplos muy interesantes, la figura central te separa del grupo y te hace un reconocimiento especial. Este hermano se destacó del grupo, hizo un gran trabajo. Entonces, todos estos fenómenos, estas situaciones que van moviendo mi naturaleza, mi corazón, yo las voy manejando. Cuando sale el pescado por la boca, lo voy cortando y voy así en este proceso creciendo hacia la restauración de mi yo original, que no tiene naturaleza caída. Si se encuentra en esta situación donde la figura central solo se relaciona con usted a través de sus resultados, no le importa nada más, ¿cómo puede subir de nivel en su relación de corazón con Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud? Esto lo puse en rojo porque es muy importante. Cuando me den direcciones y nadie me reconozca, ¿no? Eso es parte de la naturaleza caída. Quiero reconocimiento, quiero que me valoren. Entonces yo me quedo callado, muerdo mi lengua y comienzo mi caminata hacia la conquista del corazón de la figura central. Debo mostrar resultados y hacer más allá de lo que la figura central me pidió, sin recibir amor y reconocimiento. Durante un periodo de tiempo voy a hacer más de lo que la figura central me pide. Voy a hacer más. Y eso va, si yo hago más y yo consigo dominar, subyugar mi naturaleza caída y paso por el periodo de indemnización necesario, de repente voy a pasar de siervo para siervo. Eso lo voy a ir sintiendo por la actitud de la figura central hacia mí. Cada vez se va aproximando un poco más, y yo voy aplicando el mismo proceso, me muerdo la lengua, voy obedeciendo, voy haciendo más. Y cuando llega a la relación de padre-hijo, yo voy a poder comunicarme como ustedes se comunican con sus hijos, con sus papás, ¿no? En una relación de corazón. Eso lo van a ir sintiendo. Entonces, para ganar victoria de Caín y Abel, debe hacer mucha oración, preguntarle a Dios, ¿no? Algunas veces sucede que cuando Caín gana victoria y restaura su corazón, la figura central es cambiada, ¿no? Esa figura central, ese líder que yo tuve, fue simplemente para ayudarme en ese momento para mi crecimiento. Luego, cuando fui victorioso, ahora te entiendo, líder, ahora te entiendo, hermano, ¿no? Y te amo realmente, y justo ahí lo cambian de misión, sucede muchas veces. Entonces, si tiene problemas para amar a la figura central, ore a Dios para que le muestre cómo Él la ama, ¿no? Padre Celestial, por favor, estoy luchando con esta figura central, estoy luchando con este líder, me es muy difícil seguir adelante. Por favor, me muestre qué es lo que usted ve en esa figura central, qué es lo que usted valora, qué cosa de interesante tiene. Si ora de esa forma, en sueños, ¿no? O de alguna forma Dios le va a mostrar desde su perspectiva lo precioso que es la figura central. O, por ejemplo, cómo fue cuando era niño, ¿no? Las cosas que vivió en su vida, y vas a poder entenderlo mejor. Entonces la oración es muy importante, buscar formas para no desconectarse de corazón con la figura central. Nunca intente resolver un problema por sí mismo o dar su opinión directamente a la figura central. Nunca. Si yo estoy en la posición de siervo, me muerdo la lengua. Silencio. Si usted todavía no conquistó los 8 niveles de corazón desde la posición de siervo, no dé su opinión, quédese calladito nomás. Si da cualquier opinión directa a su figura central sin haber conquistado los 8 niveles, Dios cerrará los oídos de la figura central para que no escuche su punto de vista. Para Dios no es importante la opinión, si es correcta o no, su opinión. Dios está observando la condición para eliminar la naturaleza caída pasando por los 8 niveles hacia mi figura central. Entonces, mientras estoy aquí, escalando mi relación con la figura central de corazón, yo no puedo dar mi opinión. Eso ustedes lo deben sentir. Yo quiero pasar aquí a un slide que es muy importante antes de
Aquí, con esto termino. Si no consigue ver a Dios a través de la figura central, si es muy difícil realmente, sienta que Dios está detrás de esa figura central. Esto es muy importante, porque todos tienen líderes. Ustedes mismos ahí, ¿no? Este grupito que yo veo aquí por mi pantalla, ese grupito que está ahí, tiene su líder. Entonces yo debo orar siempre para que Dios me muestre y me haga sentir que tú, Dios, estás detrás. Hanul Pumonin, tú estás detrás de esa figura central. Por favor, me ayuda a sentirlo. Si mira, esto es muy importante. Si usted mira a la figura central que tiene a su lado, simplemente como una persona común, como un amigo, no es mi buen amigo, si usted cree que la amistad horizontal que tiene con la figura central, aquí en Chile se dice mi yunta, ¿no? Aquel que va al lado conmigo, ¿no? La figura central que tengo es amigo mío, ¿no? Compartimos cosas. Si se confunde la relación de corazón de padre e hijo con esto, con esta amistad horizontal, usted nunca va a poder recibir una guía espiritual profunda de la figura central, ¿entiende? Por ejemplo, yo como líder nacional, hay mucha gente que me busca simplemente para mantener una relación horizontal de amistad común y corriente. Común y corriente. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo eso. Y no me buscan para, por ejemplo, preguntar sobre una guía importante que necesitan para su vida. Obviamente, no me estoy generalizando, hay situaciones así. Hay hermanos que me llaman, sí, sí, como figura central, porque saben que Dios trabaja a través de la figura central. Pero aquellos que me buscan solo para tener una relación de amistad y decir que yo soy amigo de la figura central porque él conversa conmigo, conversamos de todo, somos amigos, vamos a caminar, eso está eh, lejos de ser una relación vertical correcta. Si bien yo puedo mantener una relación de amistad con la figura central, debo separar muy bien que existe una relación vertical también hacia ella. Entonces, cuando yo necesite guía espiritual, yo voy a tener fe que esa figura central me va a dar la guía correcta verticalmente. Entonces, vean aquí, si un miembro busca a su figura central solo para una relación horizontal, vean aquí la flecha, nunca podrá recibir una guía profunda de la figura central. Dios no podrá entrar en la figura central para transmitir una guía correcta porque mi corazón no acepta a esa figura central como representante de Dios. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a la misma naturaleza caída, la primera. No veo a esa figura central desde el punto de vista de Dios, de que Dios puede hablar a través de la figura central. Entonces tengan cuidado para no acostumbrarse a relaciones horizontales con la figura central. Si el principio es correcto y es verdadero, la figura central es representante de Dios y es el camino a través del cual yo puedo restaurar mi naturaleza caída y conectarme con Dios, independientemente de ser una figura central más joven que yo, menos inteligente, no interesa nada eso, nada, nada, nada. Porque Dios va a estar siempre observando y Satanás mi actitud hacia la figura central. Si yo me niego a aceptar esa figura central como figura central y mejor me relaciono con ella horizontalmente, van a pasar los años y nunca vas a poder, eh, nunca vas a haber recibido una guía directa para ti, ¿no? Directa para tu corazón. Solamente relación horizontal, ¿no? Fútbol o cosas de televisión, todas estas cosas que son interesantes pero horizontales. Por lo tanto, debo tener esta visión de la figura central. Mirar a la figura central como figura central. Aquí está el miembro, aquí está la figura central, y atrás de la figura central están los padres verdaderos, y atrás de los padres verdaderos está Dios. Eso yo debo acostumbrarme a verlo de esa forma, ¿ya? Para que, especialmente en Occidente, tenemos una fácil, digamos, tendencia a llevar todo a lo horizontal, ¿no? A definir la relación con una persona en este nivel horizontal. Entonces, especialmente cuando somos de la misma edad, o tal vez la persona que está como líder no sabe mucho,
Entonces, esa es, digamos, una buena oportunidad que voy a tener a lo largo de mi curso Fórmula con varias figuras centrales, con varios líderes de equipo, etcétera, para poder practicar lo que Padre practicó. Vean ustedes, Padre Verdadero dijo que cuando él va en el auto, ¿no? Cuando él va en el auto, ¿quién es la figura central en ese momento? Es el chofer. Padre Verdadero no es Mesías ahí en esa situación. Es el chofer, porque si el chofer comete un error, se mueren todos. Entonces, Padre siempre respetando la posición de la figura central como alguien central, por eso se llama central. También Padre dijo en Danbury, ¿quién es la figura central en el jardín? El jardinero. Y lo respeto por eso. Entonces, siempre Padre respetó, inclusive Padre Verdadero, respetó a los comunistas, respetó a la gente que lo torturaba, siempre Padre colocándose en la posición de siervo, uniéndose con el peor líder que posible, el peor líder posible. Siempre Padre siguió ese proceso de bajar e ir subiendo y conquistando esa relación de corazón. ¿Okay? Entonces esa es una vida consciente, ¿no? Es muy, muy, muy especial y muy importante para que podamos crear una tradición correcta donde podamos aprender a valorar a la figura central como figura central y no simplemente a través de amistades horizontales. Sucede mucho eso, ¿no? De los miembros ver al líder nacional o ver a los líderes de equipo como con amistad simplemente, se pierde la oportunidad inmensa de estar creciendo el mismo, ¿no? Estar creciendo el mismo a través de esa figura central que Dios me puso y por la lucha que yo tengo, ¿no? En mi relación con Él, ir aprovechando para que estos pescados que salen de la boca, que quieren salir, ¡wow!, ir cortándolos, ¿no? Uno por uno, ¿no? Uno por uno. Entonces ese es un curso muy, muy importante. Entonces, si no conocemos, tengo 6 minutos todavía, si no conocemos ese padrón, no podremos ganar victoria conscientemente en Caín y Abel, ¿no? Entonces ahora ustedes están recibiendo un tremendo conocimiento precioso para que su vida como miembros internos y su vida también en el mundo de afuera sea una vida victoriosa. La meta es llegar a la posición perfecta de unión de corazón, con el corazón de Dios a través de la figura central, pasando por estos 8 niveles de amor, eliminando la naturaleza caída, ¿no? Este es, digamos, el camino que yo debo seguir como Caín o como siervo de siervo. Siervo de siervo, siervo, hijo adoptivo, hijo ilegítimo, hijo, esposo, padre verdadero y Dios. Ese es el camino que yo debo seguir con cada figura central. Si tengo una figura central y durante 4 años luché toda mi vida, luché todo ese periodo de tiempo para conquistarla y lo conseguí victoria, conseguí una experiencia importante que lo voy a atesorar en mi corazón. Entonces, cuando tenga una segunda figura central, va a ser más fácil, porque ya adquirí la práctica de ir abajo primero e ir conquistando mi relación de corazón con ella hasta tener la relación de padre e hijo. Luego, tengo otra figura central, atesoro esa experiencia que tuve con esas 2 figuras centrales y vuelvo a lo mismo y me voy tornando una persona que puede fácilmente adecuarse a cualquier figura central sin naturaleza caída. Va a sentir siempre que es una preciosa oportunidad para crecer. No va a sentir que es una maldición. ¿Por qué me pusieron esa figura central difícil? Yo no la tolero, yo quiero irme. Entonces esa es la naturaleza de Satanás, ¿no? Que no puede ver a Dios a través de la figura central. Es muy importante, hermano y hermana, ¿no? Debemos unirnos con la figura central, debemos unirnos con Madre Verdadera para poder así, ella como figura central de todos nosotros, ir creciendo. Y esto bueno, en otra oportunidad, no sé si vamos a tener tiempo, tal vez más adelante, quería compartir sobre qué es lo que se hereda cuando nosotros conseguimos victoria con esa figura central. Mire que ahí es un punto tan precioso. Cuando yo consigo victoria en mi unión con esa figura central particular que estoy teniendo hoy día, se produce como un sonido así. Yo siento, wow, aquí sucedió algo. Sucedió que ahora de repente sentimos una relación de corazón de padre e hijo con esa figura central. En ese momento se produce la ley de la herencia que dice el principio divino. Los seres humanos fuimos creados para heredar a nuestros descendientes nuestra posición, nuestro valor.
Y cuando yo me uno con la figura central, entonces yo puedo heredar todo su fundamento. Si, por ejemplo, yo tengo una figura central que vivió 30 años una vida de fe, imagínense cuánto ha acumulado esa persona de experiencias. Si yo consigo conquistar mi relación hacia ella, supero victoria, cuando sucede este fenómeno, ahora siento que la relación con ella es diferente, me está tratando muy diferente, está compartiendo conmigo cosas muy internas. Y en ese momento sucede la herencia. Yo heredo todo el fundamento espiritual de esa figura central, por lo tanto, se torna mío. Entonces, a partir de ahí, todas las cosas que la figura central diga, por el hecho que estoy unido de corazón con ella, las voy a entender. Traten ustedes de entender a alguien que odian. Traten ustedes de entender y de sentir su corazón, el corazón de alguien que ustedes odian, que no les gusta. No se puede. Estoy bloqueado. Pero cuando yo conseguí victoria con esa figura central, sentí este ruido aquí en la cabeza, ¡pum! Algo pasó aquí, mi relación es profunda ahora con ella, esa figura central me está compartiendo cosas que son muy íntimas de su vida de fe, y como estoy unido con ella, todo lo entiendo, todo lo siento, todo lo absorbo naturalmente. Se produce entonces la herencia, que es la victoria, la conquista de mi relación con Dios a través de esa figura central. Imagínense ustedes si yo tengo 20 figuras centrales diferentes, 20 victorias, 20 herencias de personas que han acumulado su fe, todas las voy incorporando a mi vida de fe. Por eso se dice que el mejor Abel ha sido el mejor Caín, ¿no? El mejor Caín, porque el mejor Abel acumuló como Caín todas esas experiencias en su unión de corazón. Más adelante, si, tal vez tendremos oportunidades para compartir el resto de las conferencias, que hay mucho contenido interesante. Lo dejo hasta acá. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Yo no escucho, no se escucha acá. Ahora sí, ¿Ahora sí se escucha? ahora sí. Perfecto. Ahora sí, damos un fuerte aplauso. Bueno, la verdad que una vez recalco, ¿no? La importancia de poder, como había dicho, ¿no? Nuestro hermano mayor, ver a Dios detrás de sus palabras, ¿no? Porque no solo compartió experiencias personales de cómo él estuvo tratando de aplicar la palabra, ¿no? Justamente nuestra mayor responsabilidad es no solo estudiar el principio, ¿no? Verlo en nuestra vida diaria, verlo de una forma práctica, chequearnos nosotros mismos si lo estamos aplicando o no, porque de eso se trata, ¿no? Encarnar la palabra. Y ahora que vamos ¿no? Cuando empezar el curso Fórmula, siento que nuestro hermano mayor, con mucho amor y mero, les han dado una herramienta muy importante, que es entender, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra relación con nuestra figura central? Que no es solo una persona, un hermano más que tengo que obedecer, ¿no? Es Dios que quiere que yo me una, Dios que quiere trabajar a través de mí, a través de esa persona, ¿no? Entonces, agradezco mucho, ¿no? Primeramente a nuestro hermano mayor, ¿no? Que desde Chile nos está educando acá a Uruguay, ¿no? Invirtiendo en los jóvenes de acá a Uruguay, que de corazón esperamos nosotros, ¿no? Poder tenerlo presente, ¿no? Estas enseñanzas y hacer un aporte tanto a nuestro país, a la subregión, si es posible en Chile. Si en algún momento tenemos la oportunidad de poder ayudarlo, también va a ser un enorme honor para nosotros. Y bueno, para poder cerrar, le voy a pedir una oración a mi hermano Michi, por favor. Oramos. Amados Padres Celestiales, Padres verdaderos, muchísimas gracias por habernos dado esta instancia, esta oportunidad de poder recibir estas palabras de nuestro hermano mayor, Javier Sierra, Padre, líder nacional de Chile. Realmente es una gran oportunidad, Padre, que nos dio usted. Sabemos que usted ha hablado a través de Reverendo Padre. Realmente queremos estas palabras que nos ha dado de inspiración, de mucha inspiración, para realmente aplicarlo en nuestras vidas diarias. Realmente una base fundamental para nuestro crecimiento. Realmente unirnos con la fe central es lo que más nos determina nuestro crecimiento espiritual, para poder acercarnos hacia usted día a día. Realmente poder lograr eso es una gran victoria
tanto para nosotros como para usted. Realmente, como hijos de usted, donde queremos lograr ese crecimiento, lograr perfeccionarnos como hijos de usted, Padre Celestial. Realmente esperamos que cada uno haya podido sentir a usted a través de las palabras, haya podido hacer una reflexión que pueda en sus vidas diarias practicarlo, hacerlo carne, así de poquito, aunque sea de poquito, poder acercarnos a su corazón y para poder darle amor hacia usted, que es nuestra responsabilidad como seres humanos, como hijos suyos. Así que agradecemos nuevamente por esta oportunidad y por nuestra segunda generación de una familia bendecida central. Muy bien, muchísimas gracias. Otro fuerte aplauso a nuestro hermano mayor Javier, por favor. Muchas Chao, gracias, chao. nos estamos viendo, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Bien, chicos,